Bienvenidos al descubrimiento de hoy sobre las condiciones básicas requeridas para la curación, habiendo ya establecido que el cuerpo está diseñado para sanarse por sí mismo. Y voy a comenzar con el capítulo 12 de Romanos. Y creo que es muy importante que todos memoricen esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y sabemos que cuando los israelitas sacrificaban el cordero tenía que ser lo mejor. No podían sacrificar un cordero enfermizo o pobre. Tenía que ser lo mejor de la cosecha, por así decirlo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, nuestro mejor esfuerzo. ¿Conocen el hermoso himno antiguo? Da lo mejor al maestro. Concédanle el primer lugar en su corazón. Y eso nos lleva a la segunda parte de los dos versículos de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es una solicitud irrazonable, ¿verdad? Porque somos nosotros los que prosperamos cuando vivimos en un cuerpo que funciona, y no solo nosotros, todos los que nos rodean. Y eso nos lleva al segundo verso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A quién se lo estás comprobando? Te lo estás comprobando a ti mismo y a todos los que tienes contacto, diariamente, cada hora, cada 6 meses. Te lo estás comprobando a ti mismo. Y también analizamos la primera de Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo, retened lo bueno. La gente me pregunta, ¿a veces rompes el régimen, Barbara? Yo digo, ¿por qué lo haría? Me siento muy bien y me encanta lo que esto hace por mí. Me preguntan, ¿cómo comes cuando estás viajando? Puedes siempre comprar un plátano, una manzana y una naranja y un sobre de nueces en el aeropuerto. Y a menudo simplemente me quedo sin comer. Porque eso no daña. Porque sé que volveré a comer pronto. La alimentación está infravalorada. ¿Sabías eso? Cuando tienes hambre no estás obligada a comer. Tenía hambre el día que vine aquí. Solo tomé 2 plátanos por la mañana. No sabía qué iba a pasar durante el día. Y tenía un viaje de 2 horas. Bueno, no podría simplemente comer algo entonces, pero si lo hubiera hecho no hubiera podido cenar cuando llegara aquí. Porque como veremos cuando avancemos en nuestro viaje a través del intestino, que es un viaje fascinante, lleva probablemente 3 horas y media a 4 horas digerir los alimentos. Y luego nuestro estómago necesita 1 hora de descanso. ¿Qué hice? Bebí mucha agua, mucha agua, mucha agua. Normalmente desayuno a las 7 y aquí desayunamos a las 8:30. Así que para las 8:30 este estómago me está suplicando. ¿Sabes lo que le digo? Cálmate, está llegando. Cálmate y toma otro vaso grande de agua. No necesitas comer. No vas a morir si no comes, simplemente bebe más agua. Simplemente bebe más agua. Pero de lo que quiero hablarles hoy es sobre vuestro director de proyecto. En Proverbios 14 versículo 6 dice que la sabiduría es fácil para el entendido. Y quiero discutir sobre su director de proyecto porque él es quien está a cargo del lugar de trabajo. Ese lugar de trabajo es este increíble cuerpo en el que vivimos. Y si el director de proyecto falla, el lugar de trabajo no funciona muy bien. ¿Sabían que el hígado es el órgano interno más grande? ¿Sabían que el hígado es el único órgano que tiene la capacidad de regeneración? Y a medida que avancemos en esto, verán por qué Dios lo hizo así. El cáncer no puede aferrarse al cuerpo si el hígado está funcionando en óptimas condiciones. Por lo tanto, cuando la Biblia dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Allí se incluye el hígado también. Cuando le das a tu hígado las condiciones adecuadas, funcionará muy bien. Y así, entender el hígado, entender lo que hace y lo que podemos hacer para fortalecer el hígado es fundamental para comprender las condiciones que debemos dar al cuerpo.
Así que echemos un vistazo al hígado, el órgano interno más grande del cuerpo. Y llamo al hígado el director de proyecto porque todo lo que llega al cuerpo va primero al hígado. Y todo lo que sale del cuerpo sale bajo la jurisdicción del hígado. ¿Y recuerdas cuando miramos ayer, página 88 y 89 del Ministerio de Curación, donde ella dijo que en caso de enfermedad la causa debe indagarse? Entonces por eso miramos la historia, ¿verdad? ¿Qué más miramos? Síntomas. ¿Y cuál es la última cosa que observamos? La respuesta. Eso es correcto, la respuesta. Y por lo tanto, con el hígado, es de suma importancia entender la historia. Si alguien ha tenido hepatitis, eso será un factor. Si alguien ha sido adicto a las drogas, eso será un factor. Si alguien ha sido alcohólico, eso será un factor. Porque el hígado es como un tamiz. Y cada cosa venenosa que entra en el cuerpo, primero va al hígado. Entonces cuando, en la página 88 y 89 dice, en caso de enfermedad, hay que indagar la causa. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. ¿Recuerdas la parte que sigue? Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. Y esa es la función del hígado. Todo lo que sale del cuerpo está bajo la jurisdicción del hígado. Y cuando los venenos ambientales entran en nuestro cuerpo y llegan al hígado, el hígado dice, no es tan malo, creo que podemos descomponerlo y sacarlo. O puede decir, oh, este es un tipo desagradable. Envuélvelo en grasa y guárdalo. Así que se almacena dentro de células de grasa. Tuvimos un participante en nuestro programa que era un veterano de Vietnam. Y como saben, fue en la guerra de Vietnam cuando la guerra química comenzó realmente, ¿verdad? Y por lo tanto, muchos de los soldados que trabajaron o lucharon en la guerra de Vietnam tienen un alto nivel de toxicidad en sus cuerpos. Y este hombre estaba un poco pasado de peso, y me dijo que su médico le dijo, no pierdas peso. ¿Por qué dijo eso el médico? Porque tiene muchos de los venenos almacenados en su grasa. Y si comienza a perder peso, entonces esos venenos ambientales se van a liberar. Alabado sea Dios que el hígado es un órgano asombroso, y ha sido diseñado para lidiar con eso. Y te voy a mostrar cómo lo hace. Pero lo que quiero mirar primero es qué hace con los alimentos que entran en nuestro cuerpo. Y encuentro hoy en día, y hay muchos escritores que están hablando de esto, que hay muchas dietas, algunas bastante extremas, dietas que se han establecido por esta misma razón. La mayoría de las personas hoy en día comen demasiados carbohidratos. Es por eso que lo que vamos a analizar es una evaluación de carbohidratos. Y vamos a empezar con el desayuno. ¿Qué come la mayoría de la gente en el mundo? No importa a dónde vaya, encuentro lo mismo. ¿Qué come la mayoría de las personas para el desayuno? Y sabemos que hay todo un pasillo dedicado a eso. Cereal. Bárbara, ¿y el café? Vamos a hablar del café mañana. Si te das cuenta, bueno, puede que no seas un televidente, yo realmente no lo soy, pero ocasionalmente podría ver un documental o algo así. Y si está en una estación de televisión que tiene anuncios, ¿alguna vez has visto los anuncios? Una enorme cantidad de anuncios de cereal. Y por eso los niños pequeños cuando ven la televisión, mis hijos no veían televisión, y luego la madre los lleva de compras y ven el cereal que vieron en la televisión, entonces dicen, quiero ese cereal, y si les dicen, no lo vamos a comprar, se tiran al suelo. ¿Sabes lo que siempre les digo a los padres? El primer berrinche nunca es en el supermercado. Es en casa. Y tienes que lidiar con eso en casa. Si lo manejas en casa,
entonces posiblemente no sucederá en el supermercado. Tuvimos una invitada en el retiro la semana pasada. Ella dijo, esto es lo que les decía a mis 3 hijos. Cuando ella llegaba a la puerta del supermercado daba media vuelta y les decía, ni siquiera lo intenten. Y ellos entendían, después de eso no tenían ningún problema. Pero una de las razones es porque los niños pequeños ven los anuncios. Oh sí, es el primer paso, no permitas que vean televisión. Y mejor no tengas televisión. Y echa un vistazo a la cantidad de anuncios en la televisión sobre cereales. Hay uno en Australia, supongo que está en todas partes. Supongo que está aquí. Es Nutri-Grain, y en la parte delantera del paquete, hay un hombre musculoso y los anuncios suelen tener a un hombre musculoso. Es uno de los peores. Es marrón, así que la gente piensa que es integral, pero tiene una enorme cantidad de azúcar. Y no sé si también hay aquí, pero nosotros tenemos marcas como Coco Pops, Fruit Loops. Podrías comer un tazón de caramelos y sería la misma cantidad de azúcar que hay en eso. Y algunas personas comen pan. Cuando estuve en Alemania, la gente me decía, ten cuidado con cómo hablas sobre el pan, a los alemanes les encanta su pan. Así que dije, tendré cuidado con cómo hablo al respecto. Pero la gente come mucho pan, ¿verdad? Y debido a que estos alimentos dan subidas rápidas de energía y sus bajadas correspondientes, por ello a media mañana buscan pasteles, galletas, donas, etc. Y algunos otros alimentos instantáneos que los europeos han introducido en Australia es la pasta. Soy de 5ª generación de ascendencia escocesa. Así que era una niña en los años 50, 60. Nunca había oído hablar de pasta. Nunca escuché acerca de ello. Siendo de ascendencia escocesa, ¿qué comíamos? Teníamos salchichas o chuletas, puré de papas, guisantes congelados o frijoles todas las noches de la semana, excepto los domingos, cuando mamá preparaba cordero asado. Y todos mis familiares comían así, y todos los niños de la iglesia presbiteriana a la que fui, comían así. Todo el mundo que conocía comía así, porque probablemente sabes que, no sé si era en los años 50 o 40, que podías llegar a Australia desde Inglaterra por 10 libras. Así que mucha gente aceptó esa oferta y vino. Por eso mucha gente en Australia tiene ascendencia escocesa, irlandesa o inglesa. Y, por supuesto, eso ha influido mucho en nuestra comida. La gente dice, ¿cuál es la comida tradicional de Australia? Es una combinación de muchas culturas diferentes, pero en su mayoría es la influencia del Reino Unido. Y los europeos también han presentado a los australianos la pizza, otra comida alta en carbohidratos. También el arroz. Y no podemos olvidar las papas. Todos estos son alimentos ricos en carbohidratos. Y por último y ciertamente menos en valor nutritivo es el ácido cristalizado puro que se extrae de la planta de caña de azúcar. ¿Están de acuerdo conmigo en que la persona promedio está comiendo mucho de eso? Mucho de eso. Todos estos alimentos se descomponen en el tracto gastrointestinal en glucosa, y cuando viajemos por el intestino, veremos ese proceso en detalle. Vamos al CBD y veamos qué sucede. Así que aquí está nuestra célula, el distrito comercial central del cuerpo humano. La glucosa sale del intestino y entra en la sangre y va por la autopista principal M1 directamente al gerente de proyecto. Y luego el gerente de proyecto determina hacia dónde va esa glucosa. Y el primer lugar al que irá es a la célula. Ahora, eso no es una sorpresa, ¿verdad? Entonces la glucosa entra en la célula. Estudiantes, ¿pueden decirme qué hormona es necesaria para que entre en la célula? La insulina. Así que, la insulina, y veremos eso un poco más detalladamente. Entonces la glucosa entra en la célula. Cuando entra en la célula, sigue un camino de 20 pasos. Este es el camino glucolítico. Es un camino que no utiliza oxígeno, por lo que es tu camino anaeróbico. Me refería a él un poco ayer y dije que entraría en detalle hoy. Esa vía de 20 pasos nos entrega 2 unidades de energía. El resultado final de la vía metabólica de 20 pasos es una forma química de glucosa llamada piruvato.
El piruvato es la forma química de la glucosa. Se introduce en lo que comúnmente se llama la central energética de la célula. Es el ciclo de Krebs, que se encuentra en la mitocondria. Y esta es una vía de 8 pasos. Y esta es una vía aeróbica, lo que significa que es la vía que utiliza oxígeno. Y esa vía proporciona 36 unidades de energía. ¿Qué diferencia? Tenemos 100 billones de células en nuestro cuerpo. Y tenemos 1 billón en nuestro cerebro. ¿Cómo va a estar tu cerebro cuando tienes suficiente oxígeno entrando para darte ese tipo de energía? Uf. Por eso tomamos un descanso cada hora. Y por eso animé a todos a salir afuera para que respiren muy profundamente y obtengan ese oxígeno. Incluso corre alrededor de la casa 3 veces para que tus células cerebrales estén entregando ese tipo de energía. Mañana vamos a examinar en detalle el oxígeno. Pero hoy estamos viendo la glucosa. Esos ciclos energéticos procesan una cantidad limitada de glucosa. Por lo tanto, el hígado almacena el resto en pequeñas moléculas de glucosa. Y estas pequeñas moléculas de glucosa se llaman glucógeno. El glucógeno es un nombre dado a las reservas, de liberación rápida, de glucosa. Y así es como tenías energía esta mañana para caminar. Así que cuando comiences a subir esa colina y a respirar profundamente, el cuerpo está pidiendo combustible. Y Dios en su sabiduría y misericordia puso estas reservas de glucógeno principalmente en nuestras células musculares. Y así, cuando tu cuerpo pide combustible, va a extraer la molécula a través del ciclo de energía. Va a extraer la molécula de glucosa a través del ciclo de energía. ¡Qué proceso tan increíble! En una dieta rica en carbohidratos, aún así nos queda glucosa. Y ahora el hígado hará que se almacene en el depósito de combustible más impresionante en el cuerpo. Se llama grasa. Verás, el cuerpo solo puede almacenar una cantidad limitada de glucógeno. Y cuando el glucógeno está en la célula muscular, solo puede ser utilizado por la célula muscular. Es casi como si estuviera en prisión. Pero el hígado puede almacenar algo de glucógeno. Y ese glucógeno que el hígado almacena puede ir por todo el cuerpo. No está bloqueado, como lo está en la célula muscular. Los atletas que hacen ejercicio intenso, cuanto más se ejercitan, más ciclos de energía se ponen en marcha en la célula. He dibujado esto como si hubiera uno por célula. Pero, especialmente en el atleta, podrías obtener cientos por célula. Y tenemos 100 billones de células en el cuerpo. Vaya, ese tipo de matemáticas está un poco más allá de mi alcance. Pero creo que podemos entender, ¿verdad? Eso es mucho, ¿no es así? Esa es una cantidad enorme. Bárbara, ¿quieres decir que debido al ejercicio se impulsa el procesamiento aeróbico de la glucosa? Bueno, simplemente se almacena como glucosa, pero cuando se usa entonces. Exacto, tienes razón, entiendo lo que quieres decir. Debido al ejercicio se disparará hacia abajo, directamente hacia lo aeróbico. ¿Has escuchado el viejo refrán de que recibirás más energía de la que gastas en tu caminata matutina? ¿Alguna vez te has sentido cansado y no quieres caminar, pero lo haces? ¿Cómo te sientes cuando regresas? Estás un poco más activo, ¿verdad? Mañana, cuando hablemos del oxígeno, también tocaremos la fatiga crónica. Porque si le preguntas a una persona con fatiga crónica sobre si hacen o no ejercicio, ¿cuál es la respuesta? Oh, no me entiendes, no tengo energía. Bueno, ¿adivina cómo la consigues? Lo veremos mañana. ¿Y qué está pasando con la mayoría de las personas en el mundo hoy? ¿Qué está pasando? Se están haciendo cada vez más gordas. ¿Es eso correcto? Y más gordas.
Ahora, lo que acabo de mostrarte aquí es la ciencia básica. Puedes ver por lo que te he mostrado que la grasa no te hace engordar. ¿Qué te hace engordar? Una dieta alta en carbohidratos. Ahora, la persona que primero alertó sobre esto fue, que sepamos, el Dr. Atkins. Harold Gary Taub escribió un libro muy interesante donde volvió atrás hasta mediados del siglo XIX para ver si ya se reconocía entonces el peligro de una dieta alta en carbohidratos. Y cuenta la historia de un hombre llamado William Banting. Esto es a mediados del siglo XIX. Y William Banting fue a un famoso médico llamado Claude Bernard. Claude Bernard fue contemporáneo de Pasteur y Antoine Béchamp. Y Claude Bernard creía, al igual que Antoine Béchamp, en el ciclo de la vida, el pleomorfismo, muchas formas. No estaba de acuerdo con Pasteur. Muchos científicos no estaban de acuerdo con él porque se daban cuenta de que solo daba parte de la ecuación. Así que, William Banting fue a ver a Claude Bernard porque quería perder peso. Estaba un poco pasado de peso. Ahora, los llamaban almidones en aquel entonces. Hoy los llamamos carbohidratos, ¿verdad? Así que, Claude Bernard hizo que William Banting dejara de consumir carbohidratos. ¿Qué comía entonces? Comía muchas verduras. Y carne. Y al comer carne, también estaba consumiendo mucha grasa. Carne, mantequilla, crema, queso, huevos, todo eso. Esa fue la dieta que Claude Bernard le recomendó a William Banting. El peso simplemente se le desplomó. ¿Por qué? Bueno, si no estás consumiendo alimentos que liberan glucosa rápidamente, entonces tu hígado puede convertir tus reservas de grasa en glucosa y tu hígado puede convertir proteínas y grasas en glucosa. Así que tenía mucha energía almacenada. Y el hígado las descompone rápidamente para proporcionar la glucosa necesaria. ¿Tenía hambre? No, 3 cosas mantienen los alimentos en el estómago por más tiempo. La fibra porque libera lentamente la glucosa. La proteína porque tiene que descomponerse en el estómago. Y la grasa porque recubre ligeramente los alimentos. Por lo tanto, tarda un poco más en descomponerse. Y eso está perfectamente bien. Porque como verás, deberíamos dejar entre 5 y 6 horas entre las comidas. Deja que el estómago haga su trabajo. A veces hablo con mi esposo al final del día. Y ahora estoy hablando al final del día, porque el final del día en Australia es justo ahora. Y mi esposo me dice, Bárbara, tenía que una tarea de 2 horas para hacer hoy, pero tuve muchas interrupciones. Recibí llamadas telefónicas. La gente vino a la oficina, y esa tarea de 2 horas tomó 8 horas. ¿Sabes que eso es lo que sucede con la digestión? Si pones una comida y luego pones algo más un poco más tarde. Pero eso lo veremos con más detalle cuando examinemos el intestino. La mayoría de las dietas para bajar de peso consiste de un pastel de arroz para el desayuno y medio pomelo, y un poco de queso sin grasa. Y luego el almuerzo son 2 tortas de arroz con queso sin grasa, una rebanada de tomate y lechuga. ¿Cómo está esa persona en el tercer día? Simplemente dice, quítate de mi camino, voy a comer. ¿Sabías que el hambre es el impulso más fuerte en el cuerpo humano? Y conocemos algunas historias muy trágicas. Especialmente cuando el ejército romano sitió a Jerusalén, las madres se comían a sus propios hijos. ¿Y sabes lo que pensamos? Que nunca lo haríamos. Esto nos indica que el impulso más fuerte en el cuerpo humano es el hambre. Así que la mejor dieta para perder peso, ¿sabes lo que hace? Tratan de evadir el hambre. Por eso estas dietas son ridículas. Están creando hambre, y la persona sale y come lo que quiera comer, porque toda razón ha desaparecido debido al hambre voraz que tienen. Y entonces recuperan todo el peso que perdieron en los últimos días, y más.
Entonces Claude Bernard era un tipo astuto y conocía de ciencia. Así que puso a William Banting en esta dieta. William Banting estaba tan feliz porque el peso estaba desapareciendo. Tenía energía. Nunca tenía hambre, así que escribió un artículo llamado La dieta de Banting. Él era un hombre de negocios astuto. Lo difundió abiertamente. Hoy diríamos que se volvió viral. Y llegó al punto en que la gente se miraba entre sí y decía, ¿estás a dieta? Sí. ¿Qué tipo de dieta estás haciendo? Estoy haciendo la Bant. Bárbara, en Suecia, creo que ese es el origen de la expresión BAT. ¿No es interesante que tal vez provenga del francés de Bernard? Así que supongo que es europeo. Sí. Y encontré eso fascinante porque básicamente eso es exactamente lo que encontró el Dr. Atkins. No sé si alguna vez supo acerca de Claude Bernard y William Banting. Y el libro de Robert Atkins fue uno de los libros más fascinantes que he leído. No tenía interés en leer ese libro porque soy una persona vegetariana. Y todo lo que escuchaba es que tenía que comer carne, mantequilla, queso y huevos. Así que no estaba interesada. Pero tuvimos un invitado que vino a nosotros y me dijo, no te va a gustar esto, pero me va muy bien con la dieta Atkins. Cuando me salgo de la dieta Atkins, fracaso. Ahora, ¿qué hace cualquier profesional de la salud digno? Escuchar. Y tenía que escuchar eso. Porque esa es su historia y es real. Así que tengo que escuchar eso. Entonces, por primera vez, y esto sucedió hace 18 años, de alguna manera hice una especie de dieta vegetariana estilo Atkins para él. Pero me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué ese hombre le va tan bien con la dieta Atkins? Me intrigó. Y luego me quedé en casa de una amiga. Estaba viajando, y me quedé en casa de una amiga y ellos tenían una cama plegable en la oficina, así que dormí allí. Y me desperté por la mañana y, bueno, soy una ávida lectora. Me encanta leer. Y allí estaba la estantería, y simplemente estaba mirando los libros. Y luego un libro casi saltó hacia mí, La nueva dieta revolucionaria del Dr. Atkins. Y dije dentro de mí, Padre Celestial, ¿estás tratando de decirme algo? Así que cogí el libro y lo leí, y no podía dejarlo. Tal ciencia era fascinante. Y eso me explicó muchas cosas. Así que salí ese día y compré mi propia copia de la nueva dieta revolucionaria del Dr. Atkins. Años después, cuando estaba en Nueva York dando conferencias, el Dr. Carl Benjamin vino a verme. Le dije, ¿por qué vienes a verme? Él dijo, eres la primera nutricionista que no ha criticado a Atkins. Me dijo, yo fui uno de los pacientes de Atkins. Eso sucedió atrás en los años 80. Así que esto me pasó hace 15 años. Y este hombre estaba por cumplir 80 años de edad. Dijo, yo era diabético, tenía exceso de peso. Así que fui con Atkins porque había probado todo lo demás. Y dijo, Atkins me quitó los carbohidratos, era un hombre amable. Y mientras lo decía, parecía arrepentido. Dijo, el doctor me dijo, mira, quiero que comas un poco de carne. Y bueno, yo estaba desesperado, así que lo hice, y el sobrepeso simplemente desapareció, mi diabetes desapareció. Y entonces me dijo, bueno, ahora estoy viniendo a verte porque tengo artritis. Y sé que es la carne, el alto ácido, puedes mostrarme qué hacer, por favor. Y lo hice. Ahora, el Dr. Atkins al principio lo hizo solo para perder peso. Y lo dice en su libro, y sus resultados fueron asombrosos. Así que comenzó a poner a todos sus pacientes en esa dieta. Los resultados fueron asombrosos. Se estima que 11 millones de personas han sido ayudadas por su dieta. Ahora, antes de protestar, por favor, déjenme terminar mi ilustración. Su libro fue número 1 en la lista de bestsellers del New York Times,
durante 4 años consecutivos. Merece algo de atención. Y por ese tiempo comencé a dar unas reuniones llamadas el eslabón faltante del Dr. Atkins. ¿Cuál era el eslabón faltante del Dr. Atkins? El peligro de la carne y los lácteos, y lo que puede hacer la proteína vegetariana. Pero lo que el Dr. Atkins encontró, y la única razón por la que comenzó a investigar esto es por los resultados que estaba obteniendo. La respuesta que estaba obteniendo era fenomenal. Ahora todos estaban contentos porque podían comer todo lo que no podían comer en una dieta para bajar de peso. Pero era la respuesta a lo que él estaba observando. Y lo que descubrió es que estos son los 3 grupos alimenticios esenciales. ¿Lo recuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué son esenciales? Ayer vimos lo importante que es la fibra para el colon. ¿Es cierto? Limpia el colon y estimula la peristalsis a través del colon. Y si no vacías el cubo de basura todos los días, la casa comienza a oler mal, ¿verdad? Lo veremos cuando miremos al intestino. Así que la fibra es esencial. Cuando era niña, mi madre pelaba cada verdura, la envolvía en periódico, y yo salía corriendo y lo ponía en la basura. Ya no hacemos eso, ¿verdad? Ahora solo los frotamos o fregamos. Y lo que han descubierto es que justo debajo de la piel de la papa se encuentra la mayor concentración de nutrientes de la papa. Así que necesitamos esa fibra. ¿Por qué es la proteína un nutriente esencial? Ayer miramos el ADN. Están formados por aminoácidos que provienen de la proteína que comemos. Y también, recuerdan, la nueva célula que se está construyendo es construida a partir de aminoácidos. Mi hijo James heredó mi tipo de cuerpo. Pobre joven. Los chicos no quieren ser pequeños. Bueno, es más alto que yo, pero le cuesta mucho subir de peso. Pero te puedo mostrar una foto de él ahora. ¿Cómo lo hizo? Cambió su tipo de cuerpo. Tuvo que cambiar su tipo de cuerpo para lograrlo. Entrenó duro y se complementó con proteína extra. Bárbara, ¿cuántos gramos recomiendas para un hombre adulto? Bueno, la cantidad diaria recomendada para una mujer como yo es aproximadamente 65 gramos de proteína al día. Y cuando hice mi curso de nutrición, tuve que anotar exactamente lo que comía en cada comida durante toda una semana. Y luego tuve que analizar cuánta proteína, cuánta grasa, cuánto. Pero sabes, aprendí mucho de eso. Y en promedio consumo alrededor de 80 gramos de proteína al día. Pero me siento bien así. Y peso 49 kilos. Entonces, ¿puedes ver cuál es la conclusión? Céntrate en la respuesta de tu cuerpo. Y yo tomaba aún más carbohidratos mientras estaba amamantando o embarazada, lo cual fue durante 14 años. Así que volvamos a por qué es esencial. El 50% de la membrana alrededor de cada célula del cuerpo es proteína. Ahora eso es bastante importante. ¿Sabes lo que significa esta información? Acabo de darte las bases científicas. No podemos funcionar sin la proteína adecuada. No podemos sanar sin la proteína adecuada. ¿Puedes ver eso? Mi hijo James me dijo, mamá, fisicoculturismo.com dice exactamente lo mismo que estás presentando. Fibra, proteína y grasa. ¿La grasa es esencial? Sí lo es. ¿Por qué? El 50% de la membrana alrededor de cada célula en el cuerpo es grasa. Independientemente de que tengas 45 kilos o 105 kilos, estamos hablando de la membrana alrededor de la célula. Solo excepto en la célula cerebral, donde es 70% grasa. Una de las cosas más peligrosas de la dieta sin grasa es lo que le hace al cerebro. Ahora, tendremos otra conferencia llamada Grasas Fantásticas. Voy a definir el término grasa. Pero básicamente son las grasas tal como vienen de la mano del Creador. Y hay 2 grasas que se han utilizado durante miles y miles de años que se pueden hacer fácilmente en la cocina porque se extraen de la pulpa de la planta. ¿Qué aceites se extraen de la pulpa de la planta? El aceite de coco y oliva.
La única razón por la que la Biblia no habla del aceite de coco es porque no había cocos creciendo donde se escribió la Biblia. Pero ciertamente habla mucho sobre el aceite de oliva. Así que, Atkins descubrió que estos son los tres esenciales. Descubrió que el grupo de alimentos no esenciales son los carbohidratos. Eso es impactante, ¿verdad? Hay una serie documental en Australia. Solían llamarse Catalizador. Y han hecho excelentes documentales. Hicieron toda una serie sobre los microbios en el intestino. Luego hicieron otra serie llamada Grasa o Ficción. La serie trataba acerca de un atleta que no podían superar a sus compañeros. Este atleta tenía un poco de peso extra. Así que un profesor de nutrición lo puso en esta dieta. Le redujo los carbohidratos y le dio fibra, proteínas y grasas. Y en un par de meses, perdió todo su peso extra y su rendimiento se incrementó. Y este profesor de nutrición dijo, se puede vivir muy bien sin una pizca de carbohidratos. No estoy sugiriendo que vivamos sin carbohidratos. Estoy dando estos ejemplos aquí en respuesta a esta dieta alta en carbohidratos para traernos de vuelta aquí. ¿Puedes ver eso? Así que, puedes jugar con el grupo de alimentos no esenciales. Los carbohidratos es la parte variable de la comida. Y las variaciones cambian dependiendo de tu edad, tamaño, peso, altura, esfuerzo físico y mental a lo largo del día. Esa es la parte que variar. Así que, si alguien quisiera vencer su cáncer, ¿qué reducirían drásticamente? Los carbohidratos. ¿Recuerdas cuánta más glucosa consume la célula cancerosa? 15 veces. El Dr. Holland en el libro, El germen que causa el cáncer, dijo que cuando privas a las células cancerosas de glucosa, se autodestruyen. Porque las células cancerosas están trabajando aquí arriba. ¿Recuerdas que odian el oxígeno? Y este es un camino muy rápido. Mientras que este camino es mucho más lento. Entonces, cuando privas a las células cancerosas de glucosa, se autodestruyen. Y entonces, un estudiante podría decir, Barbara, cada célula necesita glucosa. Sí, lo necesita, pero este es un camino más lento y puede esperar para obtener la glucosa de las verduras, de la legumbre. Entonces, si alguien quisiera perder peso rápidamente, ¿qué reducirían drásticamente? Carbohidratos. Pregunta trampa. Si alguien quisiera aumentar de peso, ¿qué aumentarían? La mayoría de las personas que quieren aumentar de peso no quieren aumentar grasa. ¿Qué quieren aumentar? Músculo. ¿Sabes lo que descubrió Atkins? Puedes estar en un programa de pérdida de peso bastante drástico, pero si estás consumiendo suficiente proteína, nunca perderás músculo. Bárbara, estaba leyendo en un libro sobre los 1900, y a principios de 1900, había varios nutricionistas y otros investigadores haciendo estudios. Y uno de ellos estaba haciendo un estudio en Estados Unidos sobre soldados y deportistas que solo necesitaban 50 gramos de proteína. Bueno, también podría haber sido que, y se los voy a mostrar en un momento, hay una diferencia enorme en cuanto a la proteína vegetal y la proteína animal. Hay una gran diferencia allí. ¿Conocen ustedes el estudio de China donde encontraron que la carne y los productos animales estaban alimentando el cáncer? Podían acelerar o detener el cáncer según la cantidad de proteína animal y vegetal que les daban. El 5% de proteína animal no desencadenaba el crecimiento del cáncer. Bueno, cuando digo desencadenar, el contexto es que se había inyectado a todas las ratas con aflatoxina y la aflatoxina causa cáncer de hígado. Pero lo que se hizo fue tomar la mitad de las ratas y darles un 20% de proteína animal y la otra mitad un 5% de proteína animal.
Un 5% de proteína animal no comenzó ese crecimiento del cáncer, a pesar de que habían sido inyectadas con aflatoxina, mientras que un 20% de proteína animal sí lo hizo. Ahora, se descubrió también que un 20% de proteína vegetal no desencadenaba el cáncer, es decir, no alimentaba ese cáncer. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre la proteína animal y vegetal, como les mostraré a continuación. Pero antes de mostrarles, entonces si alguien quisiera vencer su diabetes, ¿qué reducirían drásticamente? Los carbohidratos, así es. ¿Ves? Los carbohidratos dan un subidón rápido y luego un bajón rápido, mientras que la fibra, proteína y grasa dan energía duradera. ¿Ves eso? Por lo tanto, esta es importante información para la próxima semana cuando comiences a hacer tus propios programas. De hecho, incluso podrías empezar a hacerlos ahora mismo para la diabetes, un programa para el cáncer o un programa para bajar de peso. Sí, Bárbara, conocí a una persona, un hombre cristiano, y tenía un cáncer cerebral que era muy agresivo, y su familia comía una dieta baja en carbohidratos. Fue operado en agosto pasado, pero luego el cáncer regresó, así que le dije que no comiera tanta carne, pero poco después murió. Ahora estoy tan triste por eso. ¿Qué es lo que había estado empezando a comer? Bárbara, lo que pasó es que comenzó a comer comida tradicional danesa de nuevo. Y esto es lo que dijo Colin Campbell. Dijo que podía encender y apagar el cáncer. ¿No es increíble? Y eso por medio de la comida que les estaba dando. Bárbara, cuando usted habla de un 20% de proteína animal, ¿a qué se refiere? Vale. Esa es una buena pregunta. Al decir 20% de proteína animal se refieren simplemente a la carne. Bueno, carne o derivados lácteos en 3 comidas al día, mientras que un 5% de proteína animal podría ser, ya sabes, solo media taza de queso feta al día, o algo con una pequeña cantidad de carne. Bárbara, la reacción o el proceso de los carbohidratos, la glucosa y el glucógeno, varía si son carbohidratos completamente blancos o refinados. Esa también es una muy buena pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre integral, entero y refinado? Totalmente. Los carbohidratos blancos o refinados casi pueden ser equivalentes al azúcar. Pero también he conocido personas que se están excediendo con los carbohidratos de granos integrales. ¿Qué sería excederse? Sería simplemente tener carbohidratos en cada comida. Y ayer vimos lo que le está sucediendo al trigo. ¿Cuántas de estos alimentos son trigo? Trigo, 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 trigo. Así que eso trae otro problema. Pero, ¿cómo es posible esto en una dieta basada en plantas? Echemos un vistazo. Y vamos a ir a Génesis 1:29, donde Dios está diciéndole a Adán y Eva qué comer. Y vamos a echar un vistazo a la comida. Vamos a echar un vistazo al contenido de proteínas. Y vamos a echar un vistazo al contenido de carbohidratos. El texto dice, toda planta que da semilla. ¿Qué es una planta que da semilla? Una planta que da semillas es un grano. Una planta que da semillas es una legumbre. Una planta que da semillas es una semilla. Entonces definamos esto. Grano. Trigo, centeno, cebada, avena, amaranto, alforfón, quinoa, mijo. Tantos granos. Y los granos son altos en proteínas, pero también son muy altos en carbohidratos. ¿Y cuánto de nuestra lista de carbohidratos son de grano? Grano, 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 grano. La mayoría. ¿Qué hay de una legumbre? Esos son tus garbanzos, habas, frijoles negros, frijoles cannelloni, lentejas. Tenemos tantos. Ahora puedes encontrar alrededor de 5 tipos diferentes de lentejas. Tantas legumbres. Las legumbres son altas en proteínas y de medio a bajo en carbohidratos. También puedes obtener esta información. Acabo de conseguirla del almanaque de nutrición que indica la cantidad de proteína, carbohidrato y el contenido graso de cada alimento individual. Las legumbres tienen aproximadamente un tercio de los carbohidratos que encontrarás en el grano. Ahora, las semillas. Semilla de calabaza,
semilla de sésamo, semilla de girasol, semilla de chía, semilla de lino. Son altas en proteínas, pero son bastante bajos en carbohidratos. Entonces Dios dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. ¿Cuál es el fruto que da semilla? La nuez. Porque las nueces vienen del fruto de un árbol. Y tenemos muchas nueces. Tenemos macadamia, tenemos anacardo, tenemos almendra, Brasil, avellana, nuez, pacana. Tenemos muchas nueces. Las nueces son altas en proteínas y son bastante bajas en carbohidratos. Recuerda que el cacahuate no es un fruto seco, es una legumbre. Hablamos de eso ayer. Así que, para asegurarte de que estás obteniendo tus 3 elementos esenciales y para asegurarte de no exagerar con lo no esencial, mi sugerencia es aumentar la parte de legumbres, nueces y semillas de tu comida. Y disminuir la parte de granos de la comida. Esa es una manera fácil de hacerlo. Los carbohidratos no son malos. Tengo que decirte eso, porque algunos me han dicho que Bárbara dice que los carbohidratos son malos. No son malos. Solo cuando se cocinan en exceso y se refinan. ¿Lo entienden? Solo cuando se cocinan en exceso y se refinan es cuando surge un problema. Sí. Bárbara, ¿y la quinoa? Claro que sí. La quinoa es genial. El mijo es genial. Pero en todo debe haber equilibrio. Sí, Bárbara, y supongo también, como hablamos ayer, las formas hibridadas. Oh sí, las formas hibridadas traen consigo otro problema, así como los insecticidas y las fumigaciones traen otros problemas. Absolutamente, absolutamente. Entonces recuerda, esta es tu parte variable de la comida. Yo como muchos menos carbohidratos ahora porque no estoy amamantando ni embarazada. Como una dieta muy alta en fibra y como proteína generosamente, y grasas saludables. No es que estoy bebiendo una taza de aceite de oliva al día. Limito mis nueces a alrededor de 8 por comida, tal vez 8 a 10 por comida. Podrías excederte con los frutos secos ya que son alimentos muy concentrados. Como muy liberalmente de legumbres, y lo hago porque simplemente me sienta muy bien. Mi peso se mantiene igual, tengo mucha energía, duermo muy bien. ¿Qué dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, 21? Escudriñadlo todo, retened lo bueno. Aferrémonos a lo que es bueno. Si tienes un problema de levadura, si tienes peso en exceso que quieres perder, si tienes algún tipo de cáncer, reduce drásticamente los carbohidratos. Y recuerda que no es para siempre. Es solo hasta que superes tu problema. Mako y yo no tenemos cereal cocido en el desayuno porque Mako tenía un problema de levadura muy severo. Cuando me casé con Mako, él tenía 40 años y tenía un terrible caso de candidiasis en sus dedos de los pies, en sus áreas privadas. Cuando observaba su historia, ciertamente veía los síntomas. Me despertaba por la noche con él rascándose y miré la historia. Cuando él tenía, creo que tenía unos 30 años, él quería que le sacaran la muela del juicio. Le estaba doliendo. Nuestras mandíbulas ahora no son tan grandes como Dios quería que fueran, por lo que muchas personas tienen que sacarse las muelas del juicio. Él intentó hacerlo barato. Fue al hospital, y consiguió algunos estudiantes para que lo hagan. Lo anestesiaron y extrajeron la muela, pero al abrir su mandíbula, la fracturaron. Él describió cómo su rostro se hinchaba cada vez más, hasta que era difícil reconocerlo. La infección era evidente. Al presionar sus mejillas, el pus brotaba como si fuera un manantial. Desesperado, llamó a un amigo para que lo rescatara, y cuando llegó no podía reconocerlo, impactado por la transformación física de Mako, quien solía ser alto y delgado. Lo llevó a casa. Y una vecina ya anciana que estaba observando le dijo, «Tienes que llevarlo al doctor, está muriendo». Y así lo llevó al doctor que le puso antibióticos muy fuertes, lo cual probablemente le salvó la vida. Pero aquí estamos 10 años después y tiene estos terribles problemas de candidiasis.
Y a Mako le encantaba la miel y los cereales para el desayuno. Y mucha fruta. No se dio cuenta de que estaba alimentando su candidiasis, aunque todo fuera saludable. Bárbara, ¿qué es la candidiasis? La candidiasis es un crecimiento fúngico entre los dedos de los pies y también puede estar entre las piernas. ¿Dónde le gusta crecer al moho en tu casa? En las áreas húmedas y oscuras. También lo hace en el cuerpo, en las áreas húmedas y oscuras. Así que, lo puse en una dieta bastante estricta. Reduje al máximo los niveles de glucosa y usé aceite de árbol de té en los dedos de los pies. Y ciertamente lo controlamos, pero de vez en cuando volvía a aparecer. Así que dije, bueno, voy a ponerte en una dieta muy estricta, quiero acabar con esto completamente. Y es un esposo muy bueno. Cualquier cosa que le diga que haga, lo hará. Está incluso ejercitándose en mi ausencia ahora. Estoy impresionada. Nos tomó 3 años de hacer ejercicio antes de que él se nos uniera. Pero ahora hace ejercicio porque lo probó por sí mismo. Así que lo puse en lo que llamamos la dieta del martillo, que es básicamente la dieta para vencer el cáncer. Nada de fruta en absoluto, nada de dulces en absoluto. Solo comía verduras, muchas verduras, legumbres en cada comida. Le encanta el aguacate. Puede comer mucho aguacate, también le llaman palta. Estuvo en esa dieta durante 6 semanas. Al principio se quejaba un poco, pero después de unos días empezó a disfrutarlo. Al fin de las 6 semanas, dijo, ¿puedo seguir comiendo así? Yo le dije, claro. Así que ahora, 10 años después, todas las mañanas le cocino un pequeño sartén de verduras, cebolla, zanahoria, brócoli y coliflor. Mientras eso se cocina, estoy enjuagando mis legumbres que se han estado cocinando lentamente. Luego corro por las colinas. Solo le pongo unos condimentos simples. Todo lo que hago para el desayuno es poner aceite, sal, hierbas italianas, y queda hermoso. Por lo tanto, para el desayuno, yo tengo fruta. Él tiene vegetales. Ambos tenemos una rebanada de pan tostado, hecho de masa madre de harina de aguacate, lentejas rojas, o aguacate y lentejas marrones, o aguacate y frijoles de ojo negro. Tenemos eso para el desayuno todas las mañanas, y lo escucho diciéndole a la gente, mi salud nunca ha estado mejor. Ya no me despierto por los ruidos que hacía cuando se rascaba por las noches. Lo vencimos. ¿Él come fruta? Sí, lo hace, pero no mucha. De hecho, la mayoría de los días comerá un poco. Ahora se siente orgulloso. Me llama y me dice, preparé mi desayuno esta mañana. Comí una mazorca de maíz y tenía un plato entero de verduras. También le enseñé a cocinar lentejas rojas. Porque él puede tostar muy bien el pan, pero eso es todo lo que sabe. Pero le enseñé cómo cocinar las lentejas rojas y eso es su desayuno. A veces desayunamos junto con los huéspedes y ellos suelen comer una ensalada de frutas y arroz cocido en leche de anacardos. Y él también comerá eso y lo disfrutará. Pero creo que si volviera a tener ese nivel alto de dulce, no me sorprendería si comenzara a quejarse de nuevo. Todavía no estamos en el paraíso. Todas las personas que conozco están lidiando con algo. Y si puedes manejarlo, alaba a Dios. La medicina nos ha enseñado, ¿tienes un problema? Ve al médico, toma medicamentos, y los síntomas desaparecen, ¿pero se ha curado? No. Los medicamentos lo detienen, pero todo vuelve incluso peor. Si puedes manejarlo, lo estás haciendo muy bien. Así que es importante transmitir ese mensaje a tus huéspedes de salud. Podemos ayudarte a manejar esto de forma que los síntomas estén bajo control. Bárbara, tengo una pregunta sobre esto. Tenemos un amigo de la iglesia, come mucha fibra, proteínas y grasas, pero no come verduras ni legumbres. ¿Qué pasa en ese caso? Nuestras verduras son tu mayor fuente de minerales. Y tus minerales son muy importantes. Estuve en un retiro de salud recientemente y el dueño del lugar escuchó esto. Y en la siguiente comida, se sentó a comer una gran ensalada de vegetales y legumbres. Y su esposa dijo, hemos estado tratando de hacer que coma eso durante 10 años. Y él sonrió. Dijo, voy a comerlo ahora porque acabo de escuchar por qué. Acabo de escuchar por qué. Estamos a punto de tomar un descanso, pero te contaré una historia más. Se trata de un hombre que pesaba alrededor de 180 kilos.
Le pregunté, ¿alguna vez has hecho dieta? Él dijo, sí, hice la dieta Atkins y perdí 17 kilos. Le dije, ¿y por qué lo dejaste? Él dijo, oh Dios mío, simplemente no podía manejarlo. ¿Qué estabas comiendo? Él dijo, carne, mantequilla, crema, queso, huevos. ¿Y las verduras? Él dijo, no. ¿No has oído que se supone que debes comer 3 tazas de verduras al día en la dieta Atkins? Esa es la única razón por la que esa dieta era efectiva. Le pregunté, ¿leíste el libro? Él dijo, sí. Le pregunté, ¿leíste esa parte? Él dijo, no, me perdí esa parte. Punto importante. Y el doctor Carl Benjamin que te mencioné, quien me había consultado sobre cómo podría hacer esto en una dieta basada en plantas, también me dijo, creo que si el doctor Atkins hubiera leído el estudio de China, el doctor Atkins se habría convertido en vegetariano. Punto interesante.